a nuestra quinta jornada de cine urgente. En esta oportunidad me ha tocado presentar a una gran amiga del Cineforum, Soledad Domínguez, realizadora y observadora de la realidad boliviana. Hemos presentado sus principales películas en nuestros festivales, como Hermana Constitución, Dos Orillas y Una Banda de Oruro. Nos motivó a invitarla a este extraordinario festival para que nos comentara el desarrollo de la Constitución boliviana y relacionándola con los hechos en Chile. Paralelo a eso, su visión con respecto a los hechos sucedidos a partir del golpe de Estado en Bolivia y la salida del presidente Evo Morales. Con ustedes, Soledad Domínguez. Voy a hablar de lo que ha acontecido, por ahora, nos vamos a darle algún nombrecito, la crisis política y el golpe de Estado de noviembre en Bolivia. Y para eso quiero un poco retroceder, voy a intentar no salirme por las ramas porque es un tema muy complejo y colmado de acontecimientos y de datos. El 20 de octubre de este año se realizaron las elecciones generales en Bolivia. Creo que todos saben que el presidente Evo Morales se repostuló a esas elecciones mediante un fallo del Tribunal Constitucional a favor de su repostulación, pese a que en el año 2016 perdió un referéndum el que consultaba a la población si se podía cambiar un artículo en la Constitución. Ese artículo prohíbe a cualquier presidente en ejercicio volverse a postular por tercera vez, es decir, un presidente en ejercicio un presidente puede repostularse una y dos veces seguidas. Ese referéndum lo perdió por un margen de 2%. Lo perdió efectivamente porque la oposición, la extrema derecha, la izquierda, digamos, desencantada y una gran población, una gran cantidad de población, digamos, manipulada o sí, desencantada de algunos errores, de los muchos errores que ha cometido Evo Morales, no lo apoyaron. Entonces, viendo eso, el presidente lo que hizo el año siguiente fue hacer una consulta al Tribunal Constitucional como un derecho humano, la repostulación de cualquier ser humano a candidaturas. Lo ganó. En fin, eso ocurrió el 20 de octubre y en las etapas previas hubo como un enamoramiento con la Organización de Estados Americanos que arteramente, porque ya sabemos desde hace tiempo lo que hace Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos, se comportaba de manera muy amigable con Evo Morales, llegaba, se tomaban fotos y Almagro decía una suerte de adulaciones a Evo Morales. De tal modo que la Organización de Estados Americanos se toma, digamos, el control de la opinión pública internacional con sus veedores, la Unión Europea, la Unión de Estados Americanos. Le han sobado el lomo a Evo Morales y entran a Bolivia y están ahí como observadores de las elecciones. Eso pasa el 20 de octubre y ocurre el 21, el 20 mismo, que frenan un sistema de conteo rápido, sobre lo cual hay muchas conjeturas, que lo hizo la embajada, que alguien hackeó, que fue un error, y lo que dice la opinión pública, digamos, mayoritaria de la clase media, que ahí se efectúa el fraude de Evo Morales. Bien, la OEA saca una opinión el 21 diciendo que eso es altamente sospechoso, que puede haber fraude, y eso genera inmediatamente una reacción de algo que ya había estado preparado desde hace muchísimo tiempo, incluso desde el momento en que Evo Morales tomó el poder, que fue la reacción organizada, esta vez muy bien organizada, de la ultraderecha, fascista, religiosa,
pero también con una inmensa base social de clases medias desencantadas y clases medias odiadoras de lo indígena. Entonces eso genera un paro feroz, un bloqueo de las ciudades por parte de los comités cívicos de toda Bolivia y lo que se llaman plataformas ciudadanas del 21 de febrero. Esa fue la fecha, el 21 de febrero del año 2016, en que Evo Morales perdió el referéndum para repostularse. Por eso se llaman las plataformas ciudadanas del 21 de febrero. Y eso genera una gran opinión pública en los medios de comunicación y en la prensa, y va creciendo la idea de que Evo Morales ha cometido fraude, porque ¿cómo puede ganar? En esos días el Tribunal Supremo Electoral lo dio por ganador con un 46% de la votación total. Su inmediato seguidor, Carlos Mesa, que es un candidato de centro-derecha, tenía el 36%, un poquito más del 10% tenía a favor Evo Morales. Por tanto, con esa ventaja, él podía, por la ley electoral boliviana, considerarse ganador de las elecciones. Ahora bien, para el análisis político en general inteligente, no necesitamos ser lumbreras. Sabíamos que la extrema derecha, la derecha y las clases sociales medias y la izquierda desencantada que se fue alineando al liderazgo de la extrema derecha no iban a permitir con semejante cantidad de gente en contra de Evo Morales que Evo Morales tomara el poder. Habría que preguntarle en algún momento en que el presidente Evo sea un poco más autocrítico, ¿qué pensaba él o qué le dijeron respecto al rol que iban a jugar las Fuerzas Armadas y la policía boliviana? Posiblemente Evo confió ciegamente en las Fuerzas Armadas porque hablaban de que iban a ser soldados de la revolución, que patria o muerte, que no sé qué, posiblemente pasara eso. Pero no ocurrió así. Y digamos, para el análisis en general, digamos, medianamente inteligente, sabíamos que en esos días se estaba montando pues un golpe de Estado. Se estaba montando bien por la intervención de las Fuerzas Armadas o bien para forzar mediante la presencia de la OEA alguna invasión extranjera o intervención, no invasión necesariamente en tropas, pero una intervención extranjera para inviabilizar tal vez al estilo de Venezuela y desconocer al gobierno y generar muerte, generar enfrentamientos, cosa que no ocurrió porque el presidente Evo jamás, por los principios que conocemos todos y por toda la experiencia que hay, no de él, sino de mucha gente, va a sacar al ejército a las calles a reprimir a los que estaban en su contra, que eran miles, cientos de personas embanderadas, poniendo las famosas pititas, que se ha llamado la revolución de las pititas, por eso, en las calles de las ciudades. Eso pasaba en la primera época, estamos hablando entre la semana del 20, digamos hasta el 7 de noviembre, son 2 semanas intensas en que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que ha llegado hace muy poco tiempo al poder, que es un muchacho jovencito de unos 35 años, 38 años, Luis Fernando Camacho, llega al poder, pero él no es el poder. En realidad, por detrás están las grandes logias, 2 logias fundamentales que gobiernan Santa Cruz y a la oligarquía, que es la logia Caballeros del Oriente y la logia Tovaroche. Él es hijo de uno de los fundamentales, del líder de la logia Caballeros del Oriente. El padre se llama Luis Camacho, si no me equivoco. Bien, este joven anuncia con unas características histriónicas de fundamentalismo religioso. Primero anuncia
que se tiene que ir, que le da 48 horas para que renuncie, que va a mostrar videos, y hacen toda una serie de demostraciones multitudinarias en la ciudad de Santa Cruz con gran despliegue logístico de cámaras, show, música y todo ello. Anuncia el 3 de noviembre que ha logrado un pacto con la policía y con el ejército. Y lee las demandas que tiene la policía para el nuevo gobierno. Entonces, no es que no sabíamos que nos estaba armando. Ahí él anuncia que hay el golpe de Estado en marcha. O sea, uno sabe que detrás está toda la fuerza de las grandes logias de la oligarquía que ya intentaron golpear al gobierno de Evo Morales en el año 2008. Entonces están en total apronte y han logrado un acuerdo con la policía. Ahora recién nos enteramos que Evo no tenía un plan B contra eso. Acaba de decir en estos días, no tenía un plan B, cuando lo que se esperaba era que tuviera un plan B. Okay. Por un lado, lo que querían las fuerzas violentas de clase media era que Evo saliera y mostrara su cara de represor sacando al ejército. Y del otro lado, el ejército ya se le estaba dando la vuelta. Eso ocurre el 3, y en esa semana ya empiezan las acciones desenfrenadas de extrema violencia de estas huestes paramilitares, parapoliciales de la clase media, que están entrenadas, que tienen una logística, y agrediendo a la gente de Evo Morales, sobre todo a las organizaciones populares indígenas, a las mujeres que se movilizan, a las indígenas que llegan a las ciudades, golpean. Se han visto cosas muy feas de vejación, una alcaldesa en la población de Vinto, que es aledaña a Cochabamba. En fin, pasa eso, viene lo que llamamos el golpe de Estado, que empieza el 7 con el motín policial en toda Bolivia. El motín policial deja sin protección al Estado, y al dejar sin protección al Estado, lo que esperan es que Evo saque a los militares a las calles para proteger todos los ministerios y más, cosa que no va a hacer. Y el domingo, eso es el viernes 7, el sábado no se sabe qué va a pasar, y Evo Morales el domingo, la OEA muy tempranito, a las 6 de la mañana, Almagro da a conocer los resultados de una pseudo auditoría, porque no fue completa, no es posible hacer una auditoría, y se ha demostrado que no es una auditoría seria. Los resultados de una auditoría que Evo Morales pidió a la OEA, y en esa auditoría Almagro señala que ha habido fraude. Y ese día empiezan los actos poderosos del golpe de Estado, que empiezan los grupos parapoliciales, paramilitares a perseguir y a quemar e incendiar las casas de funcionarios altos del gobierno en diferentes ciudades. Y Evo Morales a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana anuncia que va a pedir al Tribunal Supremo Electoral. No anuncia así, lo anuncia como si él lo decidiera. Siempre tiene algunos defectos del ego, pero bueno, él tiene el poder para eso. Que va a pedir la anulación de las elecciones y nuevas elecciones en las que él no va a participar. Pero eso ya es tarde, porque ha avanzado tanto el golpe de Estado que todo el mundo sabe que eso ya es tarde, que en realidad estamos ante la víspera de que lo maten o de que pase algo, de que lo tumben, porque la policía ya está absolutamente en contra de él y el ejército no se ha pronunciado. Ese día, en la Central Obrera Boliviana, que son los restos, digamos, del gran movimiento proletario obrero que hubo en nuestros tiempos y que ahora es desmovilizado, tiene muy poco elemento obrero porque todo está diseminado por el neoliberalismo, también le quita el apoyo y sugiere que renuncie. Y en la tarde viene la sugerencia del Estado Mayor del Ejército Boliviano que sugiere la renuncia. Por tanto, ya tenemos cerrado el círculo y a las 5 de la tarde el presidente renuncia y se va por última vez en el avión presidencial hacia la localidad de Chimoré, que es en el Chapare boliviano, en el centro de Bolivia, donde están, digamos, sus bases
populares, sociales, que lo van a proteger de cualquier cosa. Bueno, ahí se ha consumado, digamos, el golpe de Estado, pero no es suficiente. Es como dicen muchos analistas, es que sería estúpida la derecha, y no es una derecha estúpida, porque esto fue toda una preparación, si considera con solo quitar al gobierno y decirle que era un tirano, ahí se acabara la cosa. Ellos sabían que tenía además un enorme apoyo popular, tiene un enorme apoyo popular gigantesco de Morales, pero además la lucha no es contra Evo Morales, es contra el proyecto que el MAS en algún momento quiso imponer, el modelo de Estado plurinacional, de que hay otras posibilidades de desarrollo, que el modelo de desarrollo neoliberal no es el único y que hay que considerar que existen otros sistemas sociales que conviven, persisten en Bolivia, y todo eso habría que destruirlo. Y en esos días empieza otra táctica muy interesante. En esas horas en que Evo Morales ha renunciado y está yéndose al Chapare, empiezan a haber ataques, extrañamente saqueos en la ciudad del Alto, que son los bastiones del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales, saqueos, y toda esa noche corre el rumor, y lo hacen correr los policías, de que están viniendo 18.000 alteños bajando a la ciudad de La Paz. Y no, la ciudad del Alto está en una meseta a 4.000 metros de altura y la ciudad de La Paz es un hoyo gigantesco. Entonces, una altura gigante, y ahí está la ciudad del Alto, que es pegada a la ciudad de La Paz, que están viniendo a saquear y a matar. Y esa noche fue la noche del terror en la ciudad de La Paz, porque la gente de clase media, aquella que había gritado en contra de Evo Morales, toda la gente, sobre todo en las zonas ricas y demás, se encierran en sus casas, ponen colchones, arman barricadas, se colman de cuchillos, revólveres, van a matar al saqueador. Y esa noche, extrañamente, se hace arder una flota de 64 buses, digamos, modernos, que tiene la alcaldía, que es contraria al gobierno de Evo Morales. Incendian 2 casas de dirigentes y una periodista contrarios a Evo Morales. Es decir, hay un acto deliberado de generar terror en la ciudad de La Paz. Eso por un lado. Y en la ciudad del Alto pasa lo mismo. En las redes sociales y en el WhatsApp empieza a correr los rumores de que están subiendo de la ciudad de La Paz huestes a saquear la ciudad del Alto. Entonces toda la gente está aterrorizada. Hacen vigilias, hacen fogatas y esperan que pase algo. Por las cosas que hemos recogido, alguien se encargó en esa época de contratar, digamos, sobre todo gente paria, muchachitos. Concretamente tengo testimonios de que habían conseguido muchachos huérfanos de un hogar a los que les dijeron vayan a patear las puertas y a gritar muera Mesa y Camacho, que son los líderes de la extrema derecha que estaban. Es decir, para generar un terror y para generar algo. ¿Qué fue ese algo que generó esa noche? Que en todas las redes sociales la clase media pidiera que saliera del ejército a protegerlos, porque la policía no iba a protegerlos sin orden. Eso decía la policía, el alto mando, estaban acuartelados. Y eso pasaba, es decir, que se legalizara, que se legitimara popularmente el golpe de Estado. Hubiera estado bien hasta ahí, pero resulta que en la víspera unos policías en la ciudad de Cochabamba quemaron la huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas de las tierras altas, que se llama en Bolivia. Quemaron la huipala, se quitaron las huipalas de los uniformes y eso era una gran ofensa. Eso es una gran ofensa. Mucho más la ofensa si hubiera salido el presidente. Todo el campo popular, las clases sociales,
pobres, los indígenas de Bolivia lloraban terriblemente, aunque muchos se hubieran desencantado de Evo Morales, había un llanto total al verlo renunciar de la manera en que renunció. Entonces había un dolor muy grande, sumado a ese acto irresponsable que pensaban los policías que no iba a generar nada, que era quemar la huipala. Al quemar la huipala ese día, el lunes, la gente en la ciudad del Alto empieza a cabildear y a decidir qué hacer, y empiezan a salir en manifestaciones espontáneas que no bajan a la ciudad de La Paz. Y en ese momento es cuando empieza la respuesta, digamos, de todas las organizaciones sociales populares. Porque si bien durante casi 3 semanas Bolivia estaba bloqueada, asediada por las clases medias, ahí empieza el bloqueo y el asedio de la gente afín a Evo Morales. Y empiezan los bloqueos en los caminos y las manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones? Estamos hablando de una ciudad del Alto, es extensa, gigantesca, y bajar a la ciudad de La Paz a pie porque no hay vehículos, todo está cerrado, implica unas 4 o 5 horas de caminata hacia abajo y al revés unas 4 o 5 o 6 caminatas hacia arriba, porque hay que subir bastante en esa ciudad. Pónganle 10 cerros de Valparaíso. Entonces, espontáneamente se mueven en la ciudad del Alto, que cierra la ciudad de La Paz, toda la gente. Y el martes empiezan manifestaciones que van bajando espontáneamente a la ciudad de La Paz en trozos. Y en La Paz, ese día, el martes, llega esta mujer que se llama Janine Áñez, escoltada en una avioneta militar a la ciudad de La Paz, y se autonombra presidente de Bolivia. Y se autonombra presidente de Bolivia porque no se ha podido reunir el Congreso, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ellos dicen que no hicieron nada, pero lo cierto es que todos los miembros de la Asamblea Legislativa no se podían reunir porque estaban amenazados y estaban en otros lugares. Y ella, aprovechando eso, llega, dice que no hay quórum, se nombra presidenta del Senado, y al nombrarse presidenta del Senado, inmediatamente, 10 minutos después, se nombra presidente de Bolivia y pide que el Tribunal Constitucional inmediatamente busque una ley. Pues ella se dice presidenta constitucional de Bolivia, y es lo más gracioso porque esta ley es anterior a la actual Constitución, que podía ser objetada esa ley, que dice que en ausencia del presidente del Senado y el presidente o presidenta de diputados, la presidencia corresponde a la segunda y así sucesivamente, pero eso no contempla que ella tiene que ser presidenta. Bueno, se nombra presidenta y ese día y esa noche empiezan ya ha terminado ese periodo de terror, que esa noche del lunes al martes, para que el pueblo, la gente pidiera, la opinión pública pidiera la intervención de las Fuerzas Armadas, ha terminado extrañamente ese terrorismo que iba pateando puertas y que decían que iban a quemar a todo el mundo, y empieza ya una represión abierta del ejército hacia la gente, indígenas, que empiezan a llegar a la ciudad de La Paz a protestar, y empiezan ya las muertes. El martes hay una enorme marcha de la ciudad del Alto, pero sin líderes. Ocurría que cuando aparecían los líderes, al día siguiente no estaban ahí esos líderes. Mucha gente me ha contado, se acuerda que en la mañana de tal fecha, encabezando la marcha, estaban 5 personas que hablaban y decían, arengaban a la multitud, y en otro lugar había, porque era todo espontáneo, no estaba organizado, de manera que era una víbora gigante, una serpiente humana que bajaba a la ciudad de La Paz, pero en trozos. Entonces, si la cabeza de esa serpiente estaba siendo gasificada ya abajo en la ciudad del Alto, de La Paz, todavía había gente bajando desde la ciudad del Alto que no sabía que había esa represión. Entonces,
Hay muchos líderes que fueron desaparecidos o que fueron amedrentados, encarcelados, que la gente no sabe. Y eso ocurre en esa semana. Luego viene ya este ministro, que es este ministro de gobierno, señala, si lo ponemos un ratito al principio, es el decreto supremo que firman, no habiendo logrado, o sea, que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad. Le quitaron la orden. No lo tiene. Bueno, no importa. Pasa que este es el ministro del gobierno golpista, y que ese día señala que, si pudiéramos poner audio en algunas, si es posible, este día señala que van a firmar un decreto que exime a las Fuerzas Armadas y a la policía de responsabilidad penal cuando actúan en legítima defensa, y empiezan las masacres. Primero empieza en Cochabamba, en Santa Cruz, porque en Santa Cruz también hay un bastión poderoso que favorece a Evo Morales y que empieza a bloquear la zona de la salida norte a las poblaciones del norte, hacia Chimoré, Chapare y Chilo. Entonces, y la masacre inicial se da en la población de Sacaba, que es pegada a la ciudad de Cochabamba en un puente, que llegan miles, una multitud de miles de personas para intentar pasar por allí, pero ya ha salido el ejército y ya ha salido la policía, y una especie de comando conjunto, el ejército con aviones y helicópteros desde los cuales disparaba, y la policía con toda la logística muy mejorada, tal vez no tanto como en Chile, pero tiene una logística mejoradísima en cuanto a lo que era la policía cuando empezó el gobierno de Evo Morales. Entonces están dotadas de armamento, de aviones, de helicópteros, cosa que antes no tenía. El ejército no tenía ese tipo de avionetas o ese tipo de helicópteros para hacer sus cosas, y ellos empiezan a matar a la gente, en fin. Bien, lo que quiero contar, además de hacer un resumen de las masacres y de 36 muertos contabilizados oficialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Bolivia el defensor del pueblo ha podido trabajar muy poco, en la oficina del defensor del pueblo imposibilitada y por las fuerzas antagónicas, las que protegen al gobierno, y además 800 heridos y un número no preciso de desaparecidos y de gente, y todos ellos. Hay una opinión pública que se quiere hacer validar de parte de las fuerzas golpistas, se quiere hacer validar una información de que esto no fue un golpe, que esto fue una revolución. Y muestran que fue una revolución porque efectivamente se movilizaron miles, cientos de miles de personas en contra de Evo Morales durante, sobre todo esas 3 semanas en que consideraba que había fraude de parte de Evo Morales, y alegando que Evo Morales durante su gobierno mató mucha gente, fue en realidad un gobierno derechista disfrazado, y efectivamente yo particularmente considero que Evo Morales tuvo algunas deserciones ideológicas en cuanto a lo que propuso, porque quiso contentar a todo el mundo y contentar y aproximarse a la derecha neoliberal de Bolivia, haciéndole algunas concesiones. Y no todas las concesiones son gratuitas, entonces al hacer ciertas concesiones a esa derecha neoliberal, lo que se hacía era, por si lo cortamos, por favor.
ustedes van a ver, o sea, lo que tal vez esto sirve para ilustrar, pero todo es absolutamente indígena, popular, o sea, muy, muy humilde. Y la posibilidad de difundir todo esto no es con la prensa corriente, sino mediante las redes sociales. Porque existen que otros mundos y otras formas de vida son posibles en Bolivia. Y esas, por ejemplo, eran lo indígena, sobre todo lo indígena. Entonces pasa que toda esta opinión pública que está queriendo mostrar que no fue tan un golpe de Estado, sino que también Evo Morales se unió por su propio peso, en realidad lo que al fondo quiere hacer es destrozar, pienso yo, toda la emergencia de lo indígena. Es mostrar que los indígenas son atrasados, son animalitos, ignorantes, que los que saben son los blanquitos, que el pueblo es ese pueblo que se envuelve en las banderas y que va con sus gafas de sol y su botellita de agua a protestar, y que los indios lo que se merecen es bala porque fueron ellos los que hicieron esos actos vandálicos y de terror. Para demostrar además que ello fue posible, ocurrió un suceso en la ciudad del Alto. Cuando empieza la masacre en la ciudad del Alto, en una zona de Sencata, el ejército, los policías empiezan a disparar y a matar gente, y lo que hacen es arrastrar a esos muertos y meterlos a la planta de petróleo en Sencata. Y lo que hace la gente en el Alto, gente muy combativa, entre miles. Fíjenla por favor un momento, no es necesario. Derribaron entre muchas manos, y eso se ha visto, derribaron entre muchas manos un muro, y en ese muro estaba la planta de gas y de petróleo de Sencata. Entonces, en esos días la televisión, la prensa en general, hace creer que lo que querían era hacer volar la planta de Sencata, generar un polvorín. Entonces la gente dice, qué bien que salga el ejército a protegernos, porque si no hubieran hecho volar la planta de Sencata, y les llaman terroristas y a matarlos, porque eso es lo que cree muchísima gente en Bolivia. Y como ellos no tienen medios de comunicación, hay un cerco total de medios de comunicación oficial, además todos ya son pro-gubernamentales, no hay forma de decir que eso no ha sido posible. Eso solamente se puede ver en las redes sociales y por la prensa internacional. La prensa internacional es la única que ha informado de una manera, digamos, más maniquea, pero ha informado lo que ha pasado en Bolivia. Entonces, más allá del golpe de Estado, es un golpe contra lo indígena y contra otros proyectos indígenas para escarmentar y hacer creer, o sea, la gente considera que lo indígena no sirve. Que gracias a lo indígena, y a eso dicen, el indígena es dictatorial, el indígena niega la cultura, en fin, o sea, hay una serie de mitos que se han tejido alrededor de eso y que han generado esa injusticia gigantesca que la enorme cantidad, porque nosotros los bolivianos tenemos una tarea tremenda con esto del colonialismo interno, es volver a tal vez a las tareas antiguas, que era volver a plantar la idea de que es posible vivir en un estado plurinacional, pese a que ellos nos dicen que no, que el proyecto indígena no va más. Entonces es un dolor muy profundo de parte de toda esta gente que se da cuenta que en realidad la cosa era contra ellos, no contra él, porque lo que sale la gente es a golpear, a dañar y a matar a los indígenas. Nos han matado como perros. Creo que aquí en Chile, pese a toda la represión espantosa que estoy viendo, no hay un respeto también por la gente muerta, cosa que allá de una gran parte de la población no había.
qué bien que los maten, no se merecen vivir. ¿Qué no les importa? A la gente no le importa, no se está investigando, entonces está haciendo la Comisión Interamericana, que sería la única institución, va a volver a investigar y va a dar lo que puede hacer la Comisión Interamericana, que es dar, que se llama, no sé cómo se llama, sugerencias al gobierno para que no lo haga más, que no puede hacer nada más. Va a favor de Evo Morales, han matado a la gente indígena. Ya están mostrando que la gente indígena no sirve, que su vida es peor que la de los animales. Estas dos masacres, en realidad hay muchos muertos en diferentes puntos del país, pero sobre todo todos son organizaciones indígenas, todos son del pueblo indígena. Entonces, esto es como una reconstitución del viejo Estado colonial, que considera que matar a indígenas no es nada importante, y con la complicidad y la ideologización de la clase media, que dice que sí, que bien hecho porque eran terroristas, entre ellos se han matado. Los fiscales de hecho han dado ya su informe señalando que posiblemente son balazos que se hubieran hecho en la nuca y que las armas utilizadas no son las armas del ejército. Entonces estamos ante un golpe de Estado en contra de todo el proyecto que sustentó a Evo Morales. Ni siquiera es el proyecto de Evo Morales, es el proyecto que permitió que Evo Morales llegara al poder. Entonces, frente a eso tenemos un pueblo que nunca estaba dormido. Dicen que Chile despertó, ¿no ve? En Bolivia nunca nos hemos estado dormidos. 500 años han estado despiertos los pueblos, siempre caminando, siempre marchando, siempre luchando contra todas estas cosas, conscientes de que hay un odio y una desvalorización de sus saberes, de sus conocimientos, de que su idioma no sirve, de que sus costumbres, su bandera no sirve, de que eso es atrasado, y sin embargo existen y son miles y miles, y esa fuerza ahorita es la que está sosteniendo, digamos, incluso pese a todo lo que hubiera querido hacer este gobierno, por ejemplo, los congresos, todo lo que están queriendo hacer, proclamando nuevamente candidatos, y hacen que Evo Morales, incluso en el exilio, tenga el poder que tiene Evo Morales. El poder de Evo Morales, sobre todo, es el poder de la gente que lo apoya y que lo sostiene y que genera, digamos, el apoyo que él tiene internacionalmente. Entonces, así estamos, y en esa pulseta veremos qué pasa. Yo particularmente no sé hasta qué punto se va a normalizar esto y qué significa lo normal. Porque lo que para ellos es pacificar, es decir, que como la paz romana, vencimos y ahora ustedes se tienen que atener y pacificar y no hacer nada. No sé qué va a pasar, porque ya la OEA ha entrado nuevamente con todo su aparataje y va a ser la que regente, junto con otro tipo de tribunal electoral, las elecciones. Pese a que los candidatos del MAS, dos candidatos, el candidato está siempre primero en las preferencias incluso de esas encuestas que se hacen, que no se hacen solo a las grandes masas populares, está adelante. No sé qué va a pasar realmente, porque es un proyecto muy grande para bajar el proyecto que intentó hacerse en Bolivia, y también por el otro lado por las riquezas naturales que hay en Bolivia, sobre todo el litio. Entonces, eso es básicamente un esbozo de lo que quiero contarles que ha pasado en Bolivia.